Bendiciones, mis queridos hermanos. Vamos a reflexionar la lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos del 31 al 42. En aquel tiempo los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús. Él les replicó: os he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Los judíos le contestaron: no te apedreamos por una obra buena, sino por una blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les replicó: ¿no está escrito en vuestra ley, yo os digo, sois dioses? Si la Escritura llama a dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y no puede fallar la Escritura, a quien el Padre consagró y envió al mundo, ¿decís vosotros blasfemas? Porque he dicho, soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que comprendáis y sepáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Intentaron de nuevo detenerlo, pero se les escabulló de las manos. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde antes había bautizado Juan, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. Aquí tenemos otro problema con los fariseos, con los judíos, que ellos se molestaban de que Jesús dijera la verdad. ¿Y cuál era la verdad? Que Él era el Hijo de Dios. ¿Y cómo Él decía que Él era el Hijo de Dios? Pues como Él se refería a Dios. Él hablaba de Dios cuando Él utilizaba la palabra Abba. Es como un niño le dice a su padre papá. Entonces Él estaba diciéndole de una manera que no era normal de hablarle a Dios así. Y entonces Él decía: yo le hablo así porque Él es realmente mi papá. Y eso a ellos les escandalizaba, porque está diciendo: yo soy el Hijo real de Dios. Dios a mí me engendró. O sea, eso es lo que, por eso ellos decían: tú estás blasfemando. Dios, tú no puedes ser Dios. Tú no puedes ser Dios porque te vemos, si eres un ser humano con carne y hueso. ¿Cómo vas a ser Dios? Si eres hijo de Dios, entonces serías Dios. Y ellos estaban entendiendo bien. Y por eso se escandalizaban. Y a mí me sorprende cómo hay muchos personas que estudian Sagrada Escritura que se atreven a decir que Jesús nunca dijo que Él era Dios, que Él era hijo de Dios. O sea, dicen que Jesús daba vueltas, que Jesús da rodeo. Miren, tanto así que la palabra de Dios lo está confirmando, porque los judíos estaban escandalizados con Jesús, porque Él lo decía. Y Jesús le está diciendo: oigan, si la palabra de Dios dice que ustedes son como dioses, y yo les digo, yo soy el Hijo de Dios, y hago las obras que puede hacer aquel que es como Dios, que es el Padre, que es decir, los milagros, y que esos milagros hablan por mí, confirmando mi misión, confirmando quién yo soy. Entonces no me hagan caso a la carne, no le hagan caso a lo material que ven en mí. Háganle caso a lo sobrenatural para que puedan atravesar esta carne y darse cuenta que realmente es el Hijo de Dios que les está hablando. No es porque aquí queremos desechar la carne, no me piensen así, sino que es lo que le está diciendo una realidad. La carne de Jesús le estaba impidiendo a ellos trascender a una realidad más allá, que era la de Jesús, el Hijo eterno de Dios, que se había encarnado. Por eso, para que sepáis que el Padre está en mí y yo en el Padre, por las obras ustedes van a poder ver más allá. Y lo interesante es que Jesús se va a donde estaba Juan, es decir, donde estaban los discípulos de Juan. Ya Juan para ese momento ya tendría que estar muerto, pero quedaban sus discípulos. Los discípulos de Juan llegaron hasta muy
fueron paralelos hasta los discípulos de Jesús. O sea, llegaron esas comunidades de Juan, duraron mucho tiempo. O sea, hubo muchos que, a pesar de que Juan indicó quién era el Mesías, se quedaron en su propia comunidad cercana a Juan el Bautista, en vez de seguir a quien había señalado su líder. Curioso que eso también pasa hoy en día. La gente a veces se queda más en el instrumento que en el Señor, en el Señor, en el que llama, en el dador de los dones. Y dicen algo concreto: Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que dijo de Jesús era verdad. Y por eso muchos de ellos todavía más creyeron en Él, por las obras de Cristo. Entonces, hermanos míos, que no caigamos en ninguno de los dos extremos. Ahí ha pasado eso, hay herejías dentro de la historia de la iglesia, donde solamente ven a Jesús como un humano y donde vemos a Jesús solamente como Dios. No es ni uno ni lo otro, es los dos. Jesús era verdadero Dios y verdadero hombre. Los dos naturalezas, en su única persona, divina que es Él. Por tanto, las dos personas, la única persona de Jesús con su dos naturaleza es la que nosotros adoramos, amamos, reverenciamos. Jesús entero, el Cristo total, que tiene ternura, que tiene compasión, que tiene sentimiento, pero también que es majestuoso, que es poderoso, que es divino, que es todo santo. Las dos cosas es nuestro Señor. Por tanto, Jesús tiene corazón, tiene sentimientos y quiere ser amado. Quiere ser amado por ti y por mí. Y Él siente tristeza por ti y por mí. Él siente dolor por ti y por mí. Él siente amor por ti y por mí. El que tenga oídos para oír, que oiga.